Hola a todos, bienvenidos a esta nueva formación en resolución de conflictos. Mi nombre es Erika Espinosa, soy psicóloga y el día de hoy vamos a conocer nuestro módulo 2 con la lección número 2. Vamos a indagar en comunicación asertiva, uno de los aspectos que hemos venido nombrando a lo largo de la formación, pero que es importante ya empezar también a practicar. Entonces, ¿qué es esta comunicación asertiva? Básicamente es un estilo de comunicación en el que expresamos nuestras ideas, sentimientos, necesidades de una forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que somos empáticos y respetuosos con las demás personas. Para entender la comunicación asertiva, vamos a imaginarnos una línea en donde está dos extremos, siendo comunicación pasiva uno, comunicación agresiva el otro, y justo en el medio encontramos la comunicación asertiva. El ideal es no caer jamás en estos extremos. Sin embargo, dato curioso, en nuestra sociedad siempre caemos en los extremos y nunca llegamos a este tipo de comunicación. Básicamente, el extremo pasivo es aquella persona que normalmente no expresa sus ideas, no las comparte, se las deja para ella misma, se comunica consigo mismo y a pesar de que puede ser sociable en su entorno, no tiene una buena comunicación, por ende tiende a fallar mucho en sus proyectos, actividades, estrategias y todo lo que implique como tal su vida. Y en el otro extremo, la agresiva, como su nombre lo indica, normalmente tiene mucho que ver con los conflictos. La pasiva también, sin embargo, la pasiva es porque se omite información, mientras que en la agresiva es porque se comunica de una manera muy turbia, es decir, normalmente llega a ser conflictiva o de lo que son peleas como tal o roces entre partes, entre grupos, familias o cualquier tipo de contexto. Entonces, la agresiva es dar a conocer todo, por ejemplo, con un tono de voz siempre fuerte, siempre en un mal sentido, normalmente una persona apagada, intolerante. Entonces, no es recaer en estos extremos, sino siempre quedarnos en el medio. Comunicación asertiva, es decir, donde siempre demos nuestras ideas, nuestras opiniones y cualquier percepción o cualquier tipo de actitud de manera tranquila, segura y directa. Es decir, que la digamos de una manera respetuosa, sin que le haga daño a otra persona, pero siempre decir la verdad y siempre decirle de manera directa, sin encontrar excusas, sin tampoco intentar tapar ese mensaje con otro tipo de mensaje, sino siempre decirlo de la manera que es, respetando a la otra persona a la que se lo estemos comentando o al grupo de personas a la que se lo comentemos. Ya conociendo esta parte básica, les quiero comentar también algunas ventajas de la asertividad. Utilizar la comunicación asertiva disminuye los niveles de estrés que nosotros ya normalmente conocemos, que lo hemos pasado y obviamente hace que no nos sobrecarguemos con excesivas responsabilidades como le ocurre a las personas que no saben decir no. Este problema de no poder decir no como tal puede normalmente ser del tipo de comunicación pasiva. Recordemos que es la que omite información, la oculta o la tapa con cualquier tipo de otro mensaje u otra información. Entonces, este suele ser un problema que no va de la mano con la asertividad, porque obviamente la asertividad, cuando es de decir no, se debe decir no. Nos ayuda mucho a controlar el mal genio que normalmente recae en la comunicación agresiva y mejora nuestras habilidades de afrontamiento porque nos permite expresarnos de manera efectiva, defender nuestro punto de vista, a la vez que respetamos el de los demás. Es decir, damos importancia a nosotros, a nuestra opinión, pero también le damos esa importancia a nuestros compañeros, grupo o a la otra persona a la que estemos comunicando. Estas son algunas de las ventajas de la asertividad. Obviamente ustedes cuando la empiecen a aplicar van a encontrar ventajas ya subjetivas, es decir, de ustedes mismos y que pueden ser diferentes en cada una de las personas, pero que es importante que las tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a lograrla? Básicamente vamos a utilizar 3 puntos. El primero es la confianza, y no solo la confianza a los demás, sino la autoconfianza. Es decir, tenemos que estar seguros y confiados de nosotros mismos para poder demostrar y obviamente proyectar esa seguridad ante los demás y tener la confianza de los demás para comentarles cualquier situación. Esta
comunicación asertiva suele ser más difícil cuando tenemos que comunicar malas noticias, de pronto un periodo de tiempo que no fue tan bueno, un trabajo que no se dio de la mejor manera. Cuando comunicamos algo negativo, la comunicación asertiva es la mejor opción, pero normalmente nos da miedo porque no tenemos la confianza ni con nosotros ni con los demás de poderla emplear. Sin embargo, es importante, recuerden, directo y honesto. Siempre el mensaje debe ser de esas dos cualidades. Debe haber claridad. La claridad es importante. Si ustedes no dicen las cosas directas y claras como son, obviamente el mensaje no va a llegar como es. Y es muy importante que este mensaje sí llegue siempre de la manera correcta hacia el grupo o hacia la otra persona para que lo pueda comprender. Cuando un mensaje siempre es correcto, normalmente las consecuencias suelen ser positivas, no suelen ser negativas, a diferencia de cuando utilizamos los otros dos tipos de comunicación. Y debe haber un control. Es decir, no recaer entre ese equilibrio frágil que a veces hay entre las dos comunicaciones extremas. Entonces, el control siempre está de mantenernos en el medio sin recaer a lo agresivo, pero tampoco a lo pasivo. En resumen, mejora la autoconfianza y pues obviamente la autoestima, ¿no? En este caso, para poder programar un mensaje y también para poder transmitirlo. Podemos identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones y obviamente tenerlas en cuenta en nosotros, pero también en el resto de personas. Cuando respetamos al otro, nos ganamos el respeto de los demás, siempre. Es decir, no olviden, lo que somos proyecta también en la comunicación para la otra persona. Mejoramos nuestras habilidades comunicativas al 100%, ustedes ya lo pueden empezar a poner en práctica y podemos tomar mejores decisiones siempre en cualquier ámbito familiar, académico, laboral o el que ustedes deseen. Construimos relaciones sociales y laborales basadas en la sinceridad, que obviamente es lo que se busca, sobre todo ya cuando ustedes estén en este contexto laboral, social, académico, incluso el familiar. Es importante que las ideas y la comunicación sea súper clara. Entonces, la tarea o el objetivo del día de hoy es que ustedes puedan empezar a hacer las cosas sin recaer en los otros dos extremos. No les voy a decir hagan los asertivos porque para lograr esa asertividad debemos seguir todos estos pasos que ya vimos en este momento. Sin embargo, quiero que no recaigan en estos dos para que empiecen ya a ver cuál es ese equilibrio perfecto y recuperar todas estas ideas que vimos para que ustedes ya lo pongan en práctica. Espero les sirva mucho. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima formación ya conociendo nuevas habilidades y técnicas.